Muy bien, muy buenas tardes con todos los docentes. Bienvenidos el día de hoy, viernes 13 de marzo. Le damos la bienvenida una vez más al curso Actualización de Instrumentos de Gestión, el cual está a cargo la profesora Lucila Landeo. El día de hoy trataremos el tema de proyecto curricular institucional, PCI y articulación pedagógica. Estimada profesora, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida de parte de DURED. Le daré el pase para que pueda iniciar la clase. Buenas tardes, Lili, muchas gracias. La clase anterior tuve problemas con mi cámara y de repente les comparto, había sido que se había desactivado la cámara de mi laptop, tenía que llamar al técnico y el día de ayer lo ha arreglado, ¿no? Entonces, son situaciones que yo jamás pensé que iba a suceder, pero se desactiva la cámara de la laptop. Es algo que de repente les puede pasar, ¿no? Entonces, sí, el día de hoy vamos a cerrar estos talleres de los instrumentos. Muy feliz de estar compartiendo con ustedes. Ha habido varias preguntas que me han estado haciendo al interno y creo que también van a tener una evaluación, así que vamos a hacer un repasito también, ¿ya? Hoy día la última sesión es diseñar un PCI, un proyecto curricular institucional, garantizando la articulación pedagógica. Nuestro objetivo es revisar la propuesta pedagógica definida en el PI. Recuerden que el PI es el instrumento madre que va a dar origen a los otros instrumentos de gestión, ¿no? Los temas que son es el PI, sus componentes clave, priorización de competencias, propuesta pedagógica, orientaciones para la evaluación, tutoría y orientación y tipos de articulación del PCI y un formato sugerido del ministerio. Vamos a hacer primero un repaso. Mientras se van conectando, quisiera que en el chat vayamos colocando, buenas tardes con todos. ¿Qué es el PAT? ¿Qué es el Plan Anual de Trabajo? Pónganme en forma sintética. ¿Qué es el Plan Anual de Trabajo? El PAT. Muy conocido entre todos los docentes. Siempre es preocupación de que este plan anual esté actualizado. Pero ¿qué cosa es? Quiero que le den una definición sencilla, una definición básica. Recuerden que van a tener una pequeña evaluación de justo como un repaso de lo que hemos estado haciendo estos días. A ver, ¿quién de ustedes me dice qué es el PAT? Actualmente ya tiene una estructura que la trabajamos el día miércoles también, ¿no? Como de la meta que tiene el PI, esa meta institucionalizada, trabajada, damos origen a las actividades y al responsable, ¿no? Y el CENOIS es el documento de gestión que nos permite planificar todas las actividades para el año escolar. Bien, Ilse, pero ahí le falta algo. Ese plan anual de trabajo está bien. Es un instrumento, recordemos, instrumento de gestión que planifica todas las actividades. Pero ¿de dónde salen esas actividades? Solamente de la reunión colegiada, solamente de lo que queremos hacer el 2026, ahora en febrero, marzo, nos reunimos y vamos a hacer esto, solamente de ahí sale. Porque está bien, Ilse, es un instrumento de gestión que nos permite planificar todas las actividades para el año escolar. Perfecto. Pero ¿de dónde salen esas actividades? ¿Qué le dan origen a esas actividades? No sé, Mary creo que ha soltado su micrófono, de repente lo quiere decir. A ver, acá hay otra respuesta de las metas del PI. Perfecto. Entonces, hagamos una sola definición del plan anual. Es el instrumento de gestión que permite concretizar las metas del PI mediante actividades para el año escolar. Recuerden que el plan anual es anual. A ver, acá tenemos Susana. Nos dice que es el instrumento de gestión que marca la pauta y guía el trabajo curricular del nivel o niveles que atienden, es de construcción curricular y de los resultados de progreso anual, aprendizaje logrado. Bueno, ahí también hay una definición de plan anual. Entonces, ya tenemos claro que las actividades salen de las metas planteadas en el proyecto educativo institucional. No son actividades que vamos se nos antojó, uy, este año vamos a hacer este tema, vamos a hacer el otro. No, tiene que estar de las metas del PIB. Perfecto, Ulises.
Ahora, hemos trabajado esto también en la clase anterior. ¿Cuál es actualmente la estructura del PAT? Hay 3 puntos básicos que tiene el Plan Anual de Trabajo actualmente, que lo hemos repasado también. ¿Cuál es la estructura del PAT? Toda la información que hicimos se les pasó en el claro, ¿no? Siempre es bueno darle una leída. ¿Cuál es actualmente la estructura de ese Plan Anual de Trabajo? Ahora recordemos, está perfecto, Ulises, gracias. Recordemos que es un documento ágil, que lo podemos revisar, evaluar los datos generales, que son los mismos datos del PI, las actividades que van a salir de las metas del PI, eso lo calendarizo, y los anexos, que es todo lo que me ha servido, todo instrumento que me ha servido para elaborar mi plan anual de trabajo. Y la calendarización también, el cronograma me sirve para evaluar cómo estoy avanzando mi plan anual cada bimestre o cada trimestre. Ahora, ¿qué aspecto debemos considerar para que ese PAT funcione? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo primordial que yo como docente, como directora, como coordinadora pedagógica, coordinadora de la institución, debo considerar para que ese PAT funcione? Había 3 aspectos importantes, ¿no? Que cuando cerramos nuestra taller los señalamos, ¿no? ¿Quién recuerda cuál es que si no tenemos esos aspectos importantes, nuestro PAT no va a funcionar y va a ser como otros años, ¿no? Simplemente cumplimiento. Ahí está mi plan anual de trabajo y ni lo miro, ni lo tomo en cuenta. Entonces, tiene que haber aspectos que tengo que considerarlos para que ese plan anual de trabajo este año 2026 funcione, sea ágil, sea evaluable, sea perfectible, me permita decir que sí estoy cumpliendo, no, esto falta, voy con mi colega, mire, esto habíamos planificado y ya estamos en el mes de mayo y nos falta, tenemos que regularizar esta semana o en esta quincena, ¿ya? Hay que revisar esos aspectos, por favor. Listo. Vamos entonces a continuar. Ah, ¿qué es el PCI? Hoy día nos toca el PCI, ¿no? Este es un repaso del que es el PI, instrumento que orienta la gestión, pero el PAT era el que concretizaba los objetivos, ¿no? El PI daba origen al PAT, pero también va a dar origen al PCI. El PI era de mediano plazo, de 3 a 5 años, pero tanto el Plan Anual de Trabajo como el PCI son anuales, así como el reglamento interno, ¿ya? ¿Por qué tenemos que actualizar nuestros instrumentos de gestión? ¿Se están basados en qué? En los 5 compromisos de gestión que nos van a orientar el desarrollo del diagnóstico, los objetivos y las metas que van a estar en nuestro proyecto educativo institucional. Esas metas me van a organizar actividades para el plan anual de trabajo y en mi PCI voy a lograr los objetivos pedagógicos. Por ello, mi propuesta pedagógica tiene que ser clara. Entonces, ¿qué es el PCI? ¿Alguien me puede decir qué es el PCI? Sabemos que es el proyecto curricular institucional. Lo tomamos en cuenta en nuestras instituciones, les damos uso, lo consideramos, o el mismo PCI que tenemos de hace 10 años lo seguimos trabajando. Ahí nomás le hacemos una actualización. Tenemos que tener cuidado con este instrumento de gestión, ¿no? Entonces, el PCI es la concreción de la propuesta pedagógica de una institución educativa. Demanda un esfuerzo de diversificación e implica la contextualización, adecuación y adecuación del Currículo Nacional de Educación Básica, de los programas curriculares y de otros documentos curriculares de importancia. Para yo armar mi proyecto curricular institucional, está bien, me baso en mi CENET, pero no lo puedo copiar tal cual, lo tengo que diversificar, adecuar, adaptar. Lo mismo de Lima no sucede en las regiones, incluso dentro del distrito hay mucha diferencia. Entonces tengo que tener mucho cuidado cómo contextualizo, adapto
este currículo nacional, pero también nuestros programas curriculares y también otros documentos curriculares, como el Proyecto Educativo Nacional al 2036, que también lo debemos de revisar, que incluso se los he puesto en la plataforma. ¿Cuál es la importancia del PC? Este proyecto curricular va a responder a la diversidad de características, potencialidades y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, así como su entorno sociocultural y lingüístico. Si yo tengo un alto porcentaje de estudiantes inclusivos, tengo que adecuar mis programas curriculares. Si mi entorno sociocultural y lingüístico es de quechua hablante, quechua esto, aymara, etcétera, tengo que adecuarlo y adaptarlo. No puedo trabajarlo igual como está en mi CNE. Este instrumento de gestión es una respuesta institucional respecto del para qué, el cómo y el cuándo aprender, enseñar y evaluar frente a las demandas educativas y potencialidades de cada territorio y su diversidad cultural y natural. Más aún en nuestro país que es tan diverso, ¿no? Tan intercultural y tenemos que tener cuidado cómo tratamos a nuestros estudiantes. Entonces, el PCI es el documento que orienta los procesos pedagógicos en la institución educativa. Entonces, ya hemos visto que teníamos 5 compromisos de gestión. Los 2 primeros eran de, muy bien, proceso. Y los 3 últimos eran de condiciones. Y lo que es los procesos pedagógicos está dentro de las condiciones. ¿Cómo voy a mejorar las condiciones o los resultados académicos que recuerden? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me escribe en el chat? Vamos repasando, por favor. ¿Quién me escribe en el chat? Esta actualización de mis procesos pedagógicos para mis PCI, ¿en qué compromiso de gestión lo estaré considerando? ¿En qué compromisos? Miren, dice, acá me está diciendo que es el que orienta los procesos pedagógicos y debe tener su comité de gestión, pero también demanda un proceso de construcción participativo a través del trabajo colegial. Ya me dice, Ulises me dice compromiso 4. ¿Quién más? Para este proyecto curricular institucional. El 3 era gestión. Vamos a recordar también los 5 compromisos de gestión, ¿no? A ver, solamente creo que Ulises es el único que está atento ahorita. Entonces, vamos. Para elaborar el PCI tenemos que considerar que este instrumento orienta los procesos pedagógicos según lo establecido en el CNE. Para ello tenemos que tener un comité de gestión pedagógica y demandar un proceso de construcción participativo a través del trabajo colegiado. Pero además no puedo considerar solo el CNE. Hay otros documentos que también lo tengo que incluir. ¿Por qué? Porque este PCI, este proyecto curricular institucional que vamos a elaborar en reunión colegiada, tiene que ser diversificado, tiene que ser participativo. Todos debemos de trabajar en la construcción de este proyecto curricular en base a los resultados que hemos hecho en el diagnóstico en nuestro país. Resulta que hay bajos logros de aprendizaje, hay mucha deserción escolar, los niveles de resultados en mi institución no son los más óptimos, y al ver en mi reunión colegiada no voy a buscar solamente responsables en los padres de familia. También tenemos que hacer una reflexión dentro de la institución, cómo va mi metodología, cómo va el monitoreo a las clases, cumplimos o no cumplimos con todas las horas lectivas. Tenemos que también tener en cuenta que tiene que ser flexible. No podemos tener, no un PCI no está escrito en piedra, tiene que ser flexible, adecuado, abierto, intercultural e inclusivo. Ahora hay mucha inclusividad y tenemos que respetarla. Hace 10 años nuestras aulas, yo soy maestra y también no puedo negar eso. Muchas veces no queríamos recibir estudiantes con necesidades educativas especiales. Decían, no, yo no estoy preparado, no me corresponde. Que se vaya al CEBE. En el CEBE solamente te atienden hasta el nivel primaria. Y estos chicos se quedaban sin estudiar, ¿no? Por eso hay alto porcentaje
de estudiantes que ahora van a la básica alternativa. Tenemos que ser, las aulas ahora son permanentemente inclusivas, ya no que dos o tres. Tengo que tener, si mi apoyo de repente mi maestra sombra, mi apoyo de repente de una intérprete, pero mis aulas tienen que ser inclusivas porque el mundo también tiene que ser inclusivo. Y esta persona ciega, sorda o llámese también con TDAH, etcétera, va a desarrollarse en el mundo. Entonces tenemos que prepararlo. Por eso nuestro PCI tiene que ser inclusivo, tiene que ser autoformativo. Tenemos que llegar a un momento en que el estudiante busque su autoformación. Identitario, ¿qué quiere decir? Que a través de nuestro PCI vamos a dar la información de nuestra identidad institucional. Recuerdan que conversamos la clase anterior, ¿por qué celebramos el día del colegio? No solamente para hacer una fiesta, ¿no? Sino también para nuestra identidad, nuestra misión se integre en cada estudiante, en cada maestro, en cada padre de familia, ¿no? Esa es la identidad, pues es el identitario de la institución. Entonces, estas son las características mínimas que tiene un proyecto curricular institucional: diversificado, participativo, flexible, abierto, intercultural, inclusivo, autoformativo, identitario. ¿Listo? Ahora, para yo lograr que este PCI cumpla con todas estas condiciones, los docentes nos preguntamos, ¿cómo podemos responder a las expectativas y demandas educativas de los estudiantes, padres y madres de familia y de la comunidad? Nos hacemos esta pregunta, o simplemente yo quiero cumplir con lo que me pide el ministerio y solamente tengo que desarrollar lo que me dice, lo que está acá establecido. Y no me hago esta pregunta: ¿cómo podemos responder a las expectativas y demandas educativas de los estudiantes, padres, madres y de la comunidad? Si yo no tengo en cuenta esta pregunta como docente, no voy a tener un PCI actualizado, no voy a tener un PCI que interese al estudiante. Si al estudiante no le pregunto qué quieres aprender en la escuela y por qué, a veces le hemos preguntado, son muchas veces le preguntamos eso, ¿no? Y simplemente nosotros somos los docentes y nosotros planificamos qué deben aprender, sin llegar a saber si le interesa o no le interesa, si lo necesita o no lo necesita. A los padres le hemos preguntado alguna vez, ¿qué considera que es importante que su hijo aprenda? O si es un tutor, que su familiar aprenda. Yo tendría que trabajar también estas preguntas para que mi PCI sea abierto, participativo, flexible, realmente que tenga la identidad de mi institución. Ahora, ¿cómo se relaciona el PCI con los instrumentos de gestión? Hemos visto que del PI nacen los instrumentos de gestión: el Plan Anual de Trabajo, el PCI y el Reglamento Interno. Los 4 instrumentos de gestión escolar nacen del proyecto educativo institucional. Pero ahora, ¿cómo el PCI, este proyecto curricular institucional, se va a relacionar con los 3? ¿Cómo se relaciona con el PI? Porque en el PI está la propuesta pedagógica. Toda institución educativa, todas, sea estatal, sea privada, sea de convenio, un CETPRO, un instituto, toda institución tiene una propuesta pedagógica. Y esa propuesta pedagógica tiene que estar desarrollada en mi PCI. Ahora, ¿cómo se relaciona con el PAD? Porque el PAD va a organizar las metas anuales ¿se acuerdan que hicimos el ejercicio en la clase anterior? Todas las metas anuales que hay en mi proyecto educativo institucional, las transformo en actividades que servirán de soporte. Y eso también me va a servir para hacer un seguimiento y evaluación de mi PCI. No está desarticulado del PCI, está unido. Por eso el plan anual de trabajo va a evaluar las actividades, mejor dicho, lo que desarrollo en el PCI y lo que desarrollo en mi reglamento interno.
ese plan anual de trabajo es muy importante, ¿ya? Entonces, miren, el PCI, ¿cómo se relaciona con mi PI? Por la propuesta pedagógica. ¿Cómo se relaciona con mi plan anual? Porque en las actividades que estoy desarrollando originadas por mis metas anuales, le hago un seguimiento y una evaluación. Disculpen la bulla que hay al costado. Disculpen. Ahora, ¿cómo se desarrolla con el reglamento interno? Porque allí se establecen responsabilidades de todos los actores educativos involucrados en los diversos procesos internos. Ese reglamento va a ayudar a lo que está establecido en mi PCI se cumpla. Entonces, miren, no es que están desarticulados, ¿ah? Estos 4 instrumentos de gestión están articulados en toda institución educativa y eso es lo que debemos de cuidar. Si no trabajan en forma articulada, es como ese restaurante que no tuvo éxito, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos que buscar que nuestras instituciones educativas sean instituciones de calidad. Ahora, ¿qué tareas sugerimos que deben desarrollar todas las instituciones educativas? Los comités de gestión pedagógica que se deben conformar deben realizar estas 8 tareas. La primera, monitorear, evaluar y retroalimentar los avances del proceso de elaboración. La segunda, motivar la participación activa de los actores educativos involucrados en el proceso. Por eso ese comité de gestión pedagógica debe ser un comité activo, dinámico, que esté siempre cerca a los docentes, al director, ¿no? Motivar esa participación activa. Si veo que no hay avance, pues empiezo a ver qué estrategias levante el ánimo a mis docentes, al subdirector, al coordinador pedagógico. Comunicar de manera constante los procesos desarrollados que se van obteniendo en el bimestre, en el trimestre. Generar espacios de reflexión permanente. Esa hora colegial tiene que ser una hora no solo de crítica, sino de reflexión. Si hay un docente que tiene mejores avances y yo tengo dificultades en esa aula, pues ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? Acompañar permanentemente a los docentes, orientar el trabajo colaborativo en la construcción del PCI, sistematizar la información es muy importante, y hemos hablado en el taller anterior que es importante la sistematización y sensibilizar a los actores educativos involucrados, ¿no? Al final todos somos responsables. Aquí les elaboré en forma gráfica, igual como hicimos con el plan anual de trabajo, ¿no? Mi PI es un documento de mediano plazo. Puede durar 3 años, 4 años o 5 años. Eso depende cómo la comunidad educativa le da esa continuidad. Pero lo que sí tengo que desagregar luego que establezco mis metas, lo anualizo. Y al anualizarlo digo, en el año 1 se va a desarrollar esto, en el año 2 esto, en el año 3 esto, y al finalizar ya debo de haber logrado todo. Al elaborar mis instrumentos, llámese PAT, PCI o reglamento interno, lo que he desagregado lo desarrollo. Lo del año 1 corresponde al 2020, en este caso porque este PI era del 2020 al 2023. Lo del año 2 corresponderá al 2021, lo del año 3 al 2022 y el último año donde ya se debe haber desarrollado todo, el 2023. Por eso si veo en el año un año antes que culmine mi PC y que mi PI y al evaluar el proyecto curricular veo que no estoy logrando algunos objetivos, algunas metas, lo puedo nuevamente, recuerdan que no está escrito en piedra, lo puedo reformular, lo puedo corregir, lo puedo plantear, puedo corregir mis metas. De repente, en el tercer año ya lo logré, puedo incrementar, puedo modificar mis metas. Lo importante es que vayamos evaluando permanentemente, pero ese PCI anual sale de lo que he planificado en mi PI, en las metas que anualicé en mi proyecto curricular institucional, en mi PI. Ya. Ahora, revisión y análisis del PI para elaborar el PCI. Repito, del PI va a dar origen mi proyecto curricular. Los avances institucionales en su implementación durante el periodo de vigencia. Vamos a suponer que sea de 4 años. 24, 25, 26 y culmina el próximo año 27. Sobre los objetivos institucionales que están en el PI,
se recomienda revisar aquellos relacionados con los compromisos de gestión. El 1 y 2 son los que ya sabemos que son los de resultados. Están vinculados directamente a la propuesta pedagógica. El 3, 4 y 5 constituyen los objetivos referidos a los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Incluso el 5 es lo del bienestar escolar. Los resultados que se han obtenido en términos de aprendizaje, el acceso y permanencia, el de gestión, los resultados de monitoreo y las iniciativas relacionadas con el bienestar escolar y sus resultados. Ahora, el PCI, ¿qué necesita este proyecto curricular? Para nacer, para dar origen, para tener vida, necesita la propuesta pedagógica. Esa propuesta pedagógica, ¿dónde va a estar? En el PI. Para desarrollar la propuesta pedagógica, ¿qué se debe considerar? Primero, el plan de estudio, las orientaciones pedagógicas, desarrollo de tutoría y orientación educativa, el proceso de evaluación de los aprendizajes, la determinación de competencias, la tutoría y orientación educativa, los modelos de aprendizaje, la organización de espacios y materiales y el trabajo con familias y la continuidad educativa. Esto es lo que debe tener todo proyecto curricular institucional y está dentro de lo que es la propuesta pedagógica. Nosotros como institución tenemos que desarrollar competencias. Mientras analizamos la segunda parte, quisiera que Liliana les comparta este video. Lili, ¿me ayudas, por favor? Voy a dejar de compartir para pasar este video. ¿Cuándo un alumno es competente? Porque con el proyecto curricular institucional nos va a ayudar a que nuestros alumnos sean competentes en todo lugar. Entonces, no sé si Lili ya lo tienes el video. Nosotros como institución tenemos que lograr que nuestros alumnos sean competentes en todo lugar y en todo momento. Entonces vamos a ver un video y nos va a ayudar un poco a reflexionar si estamos preparando a nuestros alumnos en forma competente, estamos desarrollando este aspecto en nuestros estudiantes. Ya dejé de compartir, Lili, para que tú puedas compartir el video. Ya, Misa, está bien, ahí lo comparto. Ya, perfecto. Entonces quisiera que lo miren con atención, porque luego vamos a tener un pequeño diálogo sobre cómo actúa un estudiante en forma competente y cómo yo desde mi institución voy a lograr que esto suceda. Yo no lo comparto porque tengo dificultad luego para que se escuche. Ya, ahí creo que ya lo... Miss, me comunican si se puede ver el video y si lo Sí, ya escuchan. se ve, ya se ve. Ahora Ok. volumen, por favor. No se escucha, Lili. ¿No se escucha? No, o yo no A ver, escucho, no sé si los demás están escuchando. a ver, No se porque yo, escucha, Miss. No, no Sí, tiene no volumen. se escucha. ¿Cuál es del comienzo, Lili? a ver, ok, ok, ya, Miss, está bien. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha, Miss? No. Uy, pero yo le he puesto acá todo volumen. A ver, déjeme ponerlo en... Es a la hora de compartir, tiene que compartir con audio. A ver, un momentito, a ver, comparto. Una actuación competente.
Ahora sí se estaba escuchando. Una actuación competente. Sí se escucha, maestra. ¿Te escucha, Miss, para poder ponerlo? No, no se escucha. Ya, ahí voy a poner otra vez y me comunican, por favor. ¿Es una actuación competente? Veamos a Ahora Marcos, sí. Correcto. que tendrá que decidir cuál ¿Sí oferta se le escucha? conviene. Sí, Entrará a una tienda señorita. Sí. bastante similares, pero con distintos precios y descuentos. Los pantalones de una de las marcas cuestan 60 soles y tienen un descuento del 10%, mientras que los pantalones de la otra marca cuestan 70 soles y se venden con el 20% de descuento. ¿Cuál opción es la más conveniente? En la escuela, Marcos demuestra haber desarrollado habilidades básicas de cálculo de porcentajes, resolviendo varios ejercicios y obteniendo buenas calificaciones. Sin embargo, en la tienda no logra aplicar eso que sabe para tomar la decisión más conveniente. Marcos no está mostrando una actuación competente, porque aunque tiene el conocimiento, no logra utilizarlo para enfrentar esta situación. Recuerda que actuar de forma competente requiere no solo saber, sino poner en acción ese saber al enfrentar un desafío. Aprende más sobre qué significa ser competente y otras ideas claves del Currículo Nacional de la Educación Básica en www.perueduca.pe. Listo, gracias Lili. Ya, ahora quisiera opiniones. Miren, este chico se dio cuenta de que había, Miss, voy a de dejar de que, compartir y voy a compartirle el videito a los participantes. ya, perfecto. ¿Quién me puede dar una opinión? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué reflexión podría hacer una institución educativa luego de ver esta situación? ¿Sucede o no sucede en nuestras instituciones? Pueden soltar el micrófono. ¿Qué pasa? Sí, les va a compartir el video. ¿En serio? Les va a Pero si te compartir vas el a video. Les va a compartir. Pero quiero escucharlo. ¿Qué sucedió con este estudiante? Ahí les Mis, va a buenas tardes, si me Sí, permite. hola Lucero, ¿cómo estás? Buenas Adelante, tardes. Lucero. Bueno, lo que manifiesta el video es algo que pasa mucho en la realidad de las escuelas, ¿no? Que muchas veces, o incluso ya sea por antigüedad o no, nos hemos quedado en esa forma tradicional de enseñar y enseñábamos solamente contenidos, contenidos, pero sin darle un propósito a ello. Y muchas veces el estudiante puede ser muy bueno resolviendo o haciendo cálculos, pero no sabe cómo aplicarlo en su vida diaria. Y cuando se enfrenta a una situación como la del video, por ejemplo, por más que sea muy hábil en la parte de cálculo matemático, no sabe cómo utilizar esos contenidos en su vida diaria, ¿no? Y es por eso que el currículo cambió mucho el tema de evaluar o aprender a través de las competencias, de ver qué tan factible es que el estudiante pueda utilizar lo que está aprendiendo en su vida diaria, no necesariamente contenidos. Aunque sí hay un poco de discrepancia en cuanto a los exámenes de admisión, por ejemplo, que son más teóricos, entonces hay como que la realidad todavía nos falta muchas cosas por alinearlo de cierta forma, ¿no? Perfecto, Lucero. Muchas gracias. Excelente participación. No sé si alguien más, como dice Lucero, sucede en nuestras instituciones porque nos preocupamos mucho de los contenidos y bueno, venimos de una educación tradicional, ¿no? Todos nosotros somos producto de esa educación donde el maestro era el centro y nosotros recibíamos conocimiento. Pero esta generación de estudiantes que tienen ustedes es otra generación y no puede recibir la misma educación que tenemos y sucede lo que hemos visto en el video, ¿no? Otra participación de aparte de la de Lucero, por favor, que fue muy buena, gracias Lucero. Quiero escucharlos. También podrían escribir en el chat.
Ahí les han compartido. Es muy bueno ese video para que lo compartan en sus reuniones colegiadas, ¿ah? Nos permite reflexionar qué hacemos como maestros, qué logramos. ¿Estamos cumpliendo con nuestro objetivo? ¿Esa maestra de ese alumno estará satisfecha con lo que ha logrado? Ah, mi alumno se sacó 20, pero no, y eso lo vemos muchas veces en las instituciones, ¿ah? Tenía compañeras que sacaban 20, 20, 20, pero luego en la vida diaria tuvieron dificultades, ¿no? Y creo que eso también nos sucede con algunos. Entonces, ese PCI tiene que tener una reflexión de estas situaciones. ¿Alguna opinión más, por favor? Quiero escucharla, quiero saber si realmente estoy logrando mi objetivo. ¿Alguien más? Ahí, Ulises nos dice que tuvo aprendizaje conductista. Te felicito, estamos usando ya también los términos pedagógicos, que es temporal y no por competencia con situaciones reales. Perfecto, Ulises. Perfecto. ¿Alguien más? Y hacer este análisis, esta reflexión, ¿nos puede ser útil para elaborar nuestro proyecto curricular institucional o no nos es útil? Ah, ya, ese chico no fue atento, pues por eso es que no lo sabe aplicar. Eso es que sabía la parte teórica, pero no lo aplicó, porque es distraído. No, yo tengo que asumir mi responsabilidad de maestra que algo no hice bien y por eso mi alumno no lo puede aplicar a la vida diaria. Y eso lo tengo que analizar en mis reuniones colegiadas. Tenemos que ser por eso decimos un PCI flexible, abierto, participativo, donde todos demos opinión y todos busquemos que nuestra institución tenga estudiantes que resuelvan situaciones problemáticas, que sean exitosos en la vida, que logren lo que ellos se han planificado, ¿no? Entonces voy nuevamente a compartir. ¿No hay ninguna opinión Maestra, más? Sí, adelante. ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mire, justo estaba tratando de activar el micrófono, pero bueno, ¿Ya? tuve inconveniente. Sí, 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 Ruth. lo que también se podría decir de qué cosas en este caso, un estudiante competente es cuando no solamente vemos la parte del conocimiento, sino despertar en ese caso la apropiación de su autonomía, de despertar sus habilidades, de que él pueda resolver a través de su propia reflexión, ¿no? Desde inducir el pensamiento crítico de lo que él pueda de repente, ¿cómo se dice? Desde su perspectiva, ¿no? Muchas veces siempre resolvemos nosotros situaciones, pero no Ujú, dejamos que ellos resuelvan por sí mismos, ¿no? Que busquen iniciativa, que indaguen la forma de cómo resolver una situación. Entonces, eso es tratar de que el estudiante sea independiente, autónomo y reflexivo, ¿no? Para poder resolver situaciones que en el contexto se pueda darse. ujú. Te he dicho algo muy importante, Ruth, y ahí prácticamente has mencionado las características del PCI, ¿no? Y yo podría plantear actividades, lograr que el 80% de los estudiantes resuelvan situaciones problemáticas en forma participativa, ¿no? Lograr que el 90% de los estudiantes logren su autoformación o lograr que el 100% de estudiantes de quinto de secundaria eh, participen en no sé, pero de allí, de ese análisis, yo tengo que partir en mis actividades que sean reales para que estén tanto en mi plan anual de trabajo como en mi proyecto curricular institucional. No sé si estoy haciéndolos reflexionar sobre la importancia que tenemos de plantear una buena propuesta pedagógica y que me ayude a que mis estudiantes sean competentes. No sé, ¿alguien más? ¿Alguna opinión más? Galaxy tiene el micrófono abierto, no sé si quieres hablar. Acá dice Galaxy A20. ¿Nadie más?
Bueno, adelante, Galaxy, creo que quieres hablar. ¿O está tu micrófono abierto? Maestra, Sí, Ruth. ¿sabe qué? Mire, para mí lo más, hasta donde yo he podido de repente también poder un poco conocer cómo los maestros dicen, no, ay, maestra, a muchos niños les gusta el deporte, a otros niños les gusta la cocina, ellos no quieren resolver situaciones de matemática, de comunicación. Le digo, maestra, lo que están haciendo ellos sí están resolviendo situaciones, le digo, sí, porque están utilizando medidas, están utilizando kilogramos, están utilizando tiempo y están haciendo la resolución de problemas, ¿no? De manera, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, eh, quizás no lo tienen en sí el tema de la matemática, pero sí hay situaciones numéricas que van a resolver. Entonces, hay muchos chicos que practican el deporte, ¿no? Dice, no son hábiles para mejor dicho, no les gusta la matemática, no les gusta leer. Le digo, pero ellos sí, hay que despertar desde esa habilidad que ellos practican, ¿ya? Sí están ya resolviendo situaciones matemáticas, de lectura, de tiempo, de distancia. Sí lo están relacionando, le digo, inconscientemente lo están resolviendo. Entonces, a esos chiquitos, ¿no? Que tienen esos tipos de talentos, muchas veces le dejaban a un lado las maestras. Maestra, incluyalos de ahí, le digo, no solamente sea un equipo de afinidad, sino que sea un equipo mixto de ideas para que estos chicos, a través de sus iniciativas, sean líderes y sean muy independientes para poder socializar. Si nosotros opacamos esa iniciativa de ese niño, no Nos logra ser apagamos. competente. Entonces, Sí. allí es donde vamos a tallar, le digo. Bueno, eso es una parte donde hemos podido encontrar en diferentes escuelitas rurales, ¿no? De diferentes partes del Perú donde he podido visitar, ¿no? Ujú. Y ayudar en esa parte a los maestros, ¿no? Que les dé ese apoyo, ¿no? Y que sus situaciones significativas dentro de sus sesiones sean de las situaciones diarias que ocurre en su contexto. Contextualizar. Claro, Ruth, y sobre todo lo que tú también has observado ahí son las inteligencias múltiples. Nosotros venimos de una generación donde la inteligencia solamente si desarrollaba matemática y comunicación, ese era inteligente. Pero no, ahora es la inteligencia verbal, por eso que tienes ese alumno deportista, este deportista de Perú famoso, ay, no recuerdo su nombre, que era chorrillano, justo estudió en un colegio Chorrillos, pues es maestro de Chorrillos, y su talento era solo el deporte, en las demás áreas no tenía habilidad. Entonces la mamá muy inteligentemente le buscó en esa época una escuela que desarrollara los otros talentos, ¿no? Entonces, nuestros estudiantes de igual manera tienen diversas inteligencias y tenemos que buscar a cuál tiene mayor afinidad y aprenden también de diversas maneras. Unos aprenden más manualmente, otros mirando. Por eso tiene que ser un currículo contextualizado, diversificado, de acuerdo a cómo aprenden mis estudiantes. ¿Cómo me doy cuenta cuando aprenden mis estudiantes? Porque estoy observando y luego hago un análisis. De mis 30 estudiantes, 10 son visuales, 5 son auditivos. Entonces tengo que buscar una forma de cómo lograr que todos aprendan. Es un trabajo arduo, pero nosotras maestras de educación lo podemos hacer. Lo tenemos que hacer. Por eso es que hay que tener cuidado al elaborar estos instrumentos de gestión. ¿Ya? Entonces, Lucila, y para sí, terminar, las sí, Ruth. neuronas no solamente están en el cerebro, sino también en cada parte de lo que palpamos, tocamos y sentimos, ¿no es Exactamente, cierto? Ruth. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir y qué importante que lo manejemos todos los maestros, ¿no? Eh, Lucero nos dice, no sé si está Lucero, por eso ahora nos piden usar el DUA. Lucero, explícanos por favor qué es el DUA. Lucerito, Miss, adelante. lo que pasa es que ahora nos están pidiendo que cuando elaboremos nuestras sesiones, hagamos nuestra planificación, utilicemos el diseño universal de aprendizaje Ah, perfecto. para poder justamente tomar en cuenta lo que usted menciona, porque hay niños que son más kinestésicos, que son más visuales, que son más auditivos. Entonces, cuando nosotros realizamos una sesión muy lineal,
hay muchos niños que están aburridos, hay muchos niños que de repente no toman en cuenta, quizás algunos sí, y decimos, ah, mira qué niño tan aplicado, ¿no? Y los otros no le toman interés. Y es porque Exacto. nosotros muchas veces hemos tenido que hacer sesiones donde quizás no hemos implementado de repente los diferentes sonidos o de repente compartiendo un video o algo, ¿no? Entonces, ahora nos piden que cuando hagamos una planificación de una sesión, identifiquemos qué necesidades hay en nuestra aula para nosotros también planificar y ver todas las estrategias posibles para generar que en el ambiente que se esté dando la sesión, pues todos los niños de alguna u otra forma haya momentos en los que ellos también se sientan identificados, ya sea porque hay movimiento en la sesión, porque de repente hay videos, porque de repente hay sonidos, ¿no? Y no solamente la parte escrita, por ejemplo. Perfecto, gracias Lucero. Diseño universal de aprendizaje. Miren, qué importante, por eso les decía la sesión, todos aprendemos acá. ¿No? Y qué importante que ya estén considerando las diferencias, ¿no? Porque si yo tengo 30 estudiantes, tengo 30 formas de aprender. No todos aprenden igual. Lamentablemente nosotros venimos de esa generación donde nos veían a todos igual, por eso nos sentábamos uno detrás del otro y todos aprendíamos lo mismo y de la misma manera. Ya no, eso ha evolucionado. Cuando hablamos de evolución, yo siempre me hago un análisis, ¿no? Nosotros hemos conocido la variedad de teléfonos, del medio de comunicación. Hemos conocido el teléfono, incluso primero el de clave Morse, porque yo me acuerdo que hacía el de Morse para comunicarme, porque mi mamá le ponía llave. Luego conocimos el otro teléfono para girar. Luego vino ese celular y ahora el digital. ¿Cómo ha evolucionado en tan poco tiempo? Pero la educación no evolucionó. Seguíamos sentados en una carpeta detrás del otro y repitiendo lo mismo que repetíamos hace 40, 50, 60 años. Entonces ahora ya estamos reflexionando y tomando en cuenta esa evolución. Por eso incluso la inteligencia artificial tenemos que saber cómo utilizarla, porque nuestros estudiantes la manejan creo que mejor que nosotros. Entonces tenemos que incluirlo también en nuestras planificaciones para enseñarles cómo utilizarlo. Ya, entonces, gracias, muy buenas participaciones. No sé si hay una más para continuar. Sí, Rosa Girón creo que tiene el micrófono abierto. Rosa, ¿o está con el micrófono abierto? Entonces, miren, qué importante este video, se los hemos compartido, si gustan lo pueden pasar en sus sesiones, ¿no? Ahora, ¿qué actividades se sugieren para elaborar el PCI? Se presentan aquí algunas orientaciones que permitirán a la institución desarrollar su propuesta con flexibilidad y autonomía. Primero, decíamos, no solamente es el CENEF, también tengo que utilizar el Proyecto Educativo Nacional al 2036. Yo quiero que honestamente me digan, me pongan en el chat sí o no, quiénes lo han leído y quiénes sí lo conocen. El PEN al 2036. Díganme sí o no, nada más. ¿Lo conocen o no conocen el PEN? Al 2036, el Proyecto Educativo Nacional. ¿Sí o no? Nada más dígame en el chat. ¿Sí lo conozco? No. Gracias, Surey, me encanta, sí, tenemos que ser honestos. Ulises nos dice parcialmente. Ruth me dice que sí lo conoce. Bueno, se nota, Ruth, por lo que está trabajando en tu institución. ¿Quién más? ¿Alguien más? El PEN al 2036. ¿Quiénes lo conocen? ¿Quiénes lo manejan? ¿Quiénes lo leen? ¿Quiénes lo revisan? Bueno, yo se los he compartido en el Classroom, pero yo les invito a que lo analicen, lo revisen, porque es el primer proyecto educativo nacional que va a durar hasta el 2036, que ha sido elaborado con revisión pedagógica. Cuando yo estuve en el Ministerio de Educación, convocaron a un grupo de maestros y hemos puesto ahí nuestras necesidades. Es la primera vez que es más real este proyecto educativo. Por eso que incluso cuando revisen van a ver que se habla de una educación a lo largo de la vida y que no solo te educas en la institución educativa, el parque, la iglesia, el comer, todo es para educarse, todo lugar es para educar, los medios de comunicación, los libros, las revistas, etc. Todo es un instrumento de educación. Por ello tenemos que tener cuidado cómo lo damos, ¿no? Y ahí se habla de una educación a lo largo de la vida.
Sí, el Classroom, eso con Lili, por favor, ¿ya? Entonces, el PEN los invita, es un instrumento de política pública, pero es la primera vez que se convocó hace 4 años a los docentes y tomaron en cuenta nuestras necesidades, ¿ya? Que tiene como objetivo brindar orientaciones estratégicas a mediano y largo plazo asociadas a las finalidades propias de la educación peruana y a los propósitos que se presentan, los cuales requieren ser complementados por acciones específicas, ¿ya? ¿Dónde se hacen esas acciones específicas? En tu PCI, en tu plan anual, en tu PI, y está basado en 10 orientaciones estratégicas. Luego tengo que tener en cuenta definitivamente el CENEP, que es el documento marco de la educación básica, ¿no? Que debo tener en cuenta el perfil de egreso del estudiante, ese perfil me interesa. Por eso, en ese estudiante, todavía menos mal estaba en primera y secundaria del video que no podía poner en práctica lo que había aprendido ahí, su perfil tienen que revisarlo, tienen que corregirlo. Él debe poner en práctica lo que aprendió en su institución, ¿ya? El enfoque por competencias, los enfoques transversales, los estándares de aprendizaje, todo eso debo de revisarlo al organizar mi PCI. Las orientaciones pedagógicas para la evaluación formativa, la tutoría y la orientación educativa. Estas son las actividades que debemos de considerar. También tenemos que tener en cuenta los que son de región, incluso acá en Lima, pero no está actualizado, el proyecto educativo regional. Ya, en el proyecto educativo regional contextualiza los aprendizajes, incorpora aquellos que cada región lo considera más importante, que ahí hace respetar su contexto, ¿no? Porque bien es cierto, sale a nivel nacional, pero no todos aprenden igual aquí en Lima, ¿no? Yo recuerdo una experiencia que tuve cuando estaba en el Ministerio de Educación, pues recuerdan los de cuando trabajamos, ay Dios mío, en plena pandemia, aprendo en casa, que hicimos diálogo, ¿no? Muy interesante, pero a mí me gusta conversar con los maestros y convoqué a los maestros sobre todo de regiones y le digo, ¿qué les parece el material de Aprendo en Casa? Eran audios en esa época. Y la profesora me dijo, están buenos, pero no nos sirve. Yo dije, ¿por qué no te sirve? Porque en mi región mis alumnos son aymara y no lo entienden. Entonces yo tengo que grabar nuevamente y en su idioma nativo y recién compartirlo a sus estudiantes. Entonces ahí me hizo reflexionar. Entonces no estamos trabajando en función de las necesidades de nuestro país y empezamos a sacar material ya más contextualizado, ¿no? Llegamos a sacar de en quechua, en aymara, hicimos 4 regiones, pero fue porque una maestra nos dijo que lo que sacábamos de Aprende en Casa era muy interesante, todo lo que queríamos, pero no les servía para su región, ¿ya? Por eso, revisen bien siempre sus proyectos educativos regionales y locales, pero también no se olviden del marco del buen desempeño docente. Nosotros estamos siendo evaluados permanentemente, tanto como docente, como director, como subdirector, como etcétera. Es imprescindible que nosotros revisemos este material, este marco del buen desempeño y veamos si realmente estamos desarrollando nuestras competencias, ¿no? Ahora, quiero que revisemos, vayamos de repente más a lo práctico. No sé si hasta ahí alguna pregunta. No, está haciendo todo el día, pero por turno, ¿no? ¿Sí? Qué calor. Hay un micrófono abierto, creo, por favor, tengan cuidado. Hay un micrófono. Ya. A ver, todo este material que ustedes están viendo, se los he compartido por el Classroom. La cartilla para el uso de la plantilla, la guía de proyecto curricular, el PPT. Entonces, acá hay una cartilla para el uso del PSI, porque el PSI es uno de los documentos un poquito más pesado para trabajar, ¿no? Entonces, esta cartilla, elaborada por el Ministerio de Educación, lógicamente, que ya les enseñé incluso en la clase anterior cómo la podemos descargar, pero ya la he descargado y la tienen, nos va a indicar. Disculpen, estaba con el micrófono cerrado.
Les decía que todo este material ya se los he compartido en el Classroom. Esta es una cartilla para elaborar el diagnóstico del PCI, elaborada por el Ministerio de Educación. Y nos dice que para elaborar el diagnóstico tenemos que tener los siguientes insumos: la guía para la elaboración del PCI, la plantilla, que también ahora se las voy a elaborar, la fuente de información de cada tema y las preguntas orientadoras. Nos dice que primero revisemos y analicemos las causas y resultados de los resultados de la gestión escolar, tanto 1 y 2, así como la de las fortalezas, oportunidades y amenazas del 4 y 5. En el paso 2 nos dice: con el apoyo de las preguntas orientadoras, completan la información de los aspectos relacionados a los estudiantes en la plantilla que nos están sugiriendo. Dice, por ejemplo, la situación de aprendizaje de los estudiantes. Se debe revisar la caracterización en torno a los aprendizajes, fortalezas y aspectos a mejorar. Ahí podríamos ver que nuestros estudiantes han aprendido mecánicamente, pero no han aplicado en la realidad lo que han aprendido, ¿no? La situación en relación con el desarrollo socioafectivo y cognitivo de los estudiantes, evaluar la caracterización en sus dimensiones personal y social, así como también los resultados alcanzados con relación a las normas de convivencia. También las barreras educativas, se debe examinar qué barreras surgen como resultado de la interacción de las características de cada estudiante con los diferentes actores. Factores de contexto que inciden en el aprendizaje de los estudiantes, la dinámica de la participación estudiantil. No está compartiendo, no, ahorita no estoy compartiendo el PPT, estoy compartiendo, o no se ve, Lili, estoy compartiendo una cartilla. ¿Se ve la cartilla o no se ve la cartilla del No, Ministerio sí, de Educación que solamente se ve la carpeta. Ah, perdón, entonces no he abierto en la cartilla. A ver, a ver, a ver. Ah, ya, a ver. Ya, ahora, Sí, sí se ve, ahorita sí ya. ya. Esta cartilla es elaborada por el Ministerio de Educación, se las he puesto en el Classroom y aquí no está con pasos cómo elaborar el diagnóstico, qué debo tener en cuenta, cómo considerar los compromisos de gestión escolar. Es una cartilla de 6 páginas nomás, pero es muy útil, sobre todo en la hora colegiada. ¿Ya? Esta cartilla sobre el uso de la plantilla está también en el Classroom. Ahora, lo que les voy a compartir, déjenme un ratito descargarlo primero entonces, es la plantilla. Ya, a ver. Ahora vamos a ver la plantilla. Acá está. Listo. Esta plantilla, de igual manera, es emitida por el Ministerio de Educación. Dice: plantilla para la elaboración del diagnóstico del PCI. ¿Se acuerdan que nos hablaban de preguntas orientadoras? Nos dice primero, paso 1, revisa con detenimiento el análisis de las causas y los resultados de los compromisos de gestión 1 y 2, así como de las fortalezas y aspectos de mejora, oportunidades y amenazas de los compromisos 4 y 5 de tu diagnóstico del PI. Mira, acá ya nos habla que revisemos primero todo lo que es el PI. Y como paso 2 nos dice: completa la información de los siguientes aspectos relacionados a los estudiantes. Y nos da las preguntas orientadoras. Ahora, lo queremos trabajar con ustedes. Nos dice, por ejemplo, situación de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué potencialidades identificamos en los estudiantes? A ver, de acuerdo a sus instituciones, ¿qué potencialidades me podrían indicar ustedes? A ver, díctenme qué potencialidades identificamos en los estudiantes. De repente, estudiantes muy creativos y, a ver, ayúdenme ustedes, ¿qué potencialidades? Cuando estamos hablando de potencialidades, es ¿qué puedo yo
Esta plantilla es simplemente para que ustedes la completen en base al análisis del diagnóstico que han hecho de su PEI. Entonces, ¿qué potencialidades identificamos en los estudiantes? Ayúdenme ustedes porque ustedes están ahorita justo haciendo estos análisis, ¿no? Se han detenido a ver qué potencialidad identifican en los estudiantes. De repente yo puedo ver, mis estudiantes son muy creativos y participativos. A ver, ¿qué otra potencialidad puedo ver? Pueden escribirla de repente en el chat y la voy copiando acá. Con múltiples habilidades, gracias Ruth. Con múltiples habilidades. ¿Qué más? Y de repente yo, maestra, a ver, acá también Sureya nos dice, innovadores, perfecto. Ay, disculpen. Ya. Estudiantes innovadores. Múltiples innovadores. Miren, ¿qué sucede? Que un estudiante con múltiples habilidades. Yo de repente tengo mi clase en un CEPRO, mi clase de panadería. Y resulta que yo tengo un estudiante que su mamá tiene su panadería y él ha aprendido en forma este, casera, ha aprendido a hacerlo, ¿no? Pero de repente no tiene los conocimientos, las competencias desarrolladas, pero tiene esas habilidades. Entonces yo podría ayudarme con él en el desarrollo de mis clases, ¿no? No puedo descartar esas habilidades. Con liderazgo también, perfecto. Y el liderazgo hay que respetarlo, ¿no? Niños muy rápidos también, ¿no? Que hacen las actividades muy rápidas. Sí, es cierto, también eso es, también lo puedo observar en algunas aulas, ¿no? Acá estudiantes que hacen las actividades muy rápido, entonces tengo que tener planificado qué van a trabajar estudiantes líderes. Estudiantes con habilidad del manejo de las tecnologías, eso es cierto. Recuerden, cuando entramos en la pandemia, había muchos maestros reacios al uso de la tecnología. No, no van a aprender, ¿qué es esto? Y sin embargo, la tecnología fue la que nos ayudó a avanzar. Estos medios que estamos utilizando ahorita, el Zoom, el Classroom, incluso ya se utilizaban muchos años antes, pero nosotros no teníamos costumbre de utilizarlo, ¿no? Estábamos en el Perú un poquito desfasados en ese aspecto, pero los estudiantes sí lo manejaban y sí lo manejan incluso en un SEBA, recuerdo que hicimos una feria y un alumno había diseñado una plataforma. Y entonces ellos tienen más habilidades tecnológicas, ¿no? Que tenemos que saber destacarla. Entonces, miren, con ustedes ya hemos llenado qué potencialidades identificamos en los estudiantes. Este es un diagnóstico que me va a servir para mi PC. Ahora, acá también me pide, ¿cuáles son los niveles de desarrollo de sus competencias? ¿Cuáles son los niveles de desarrollo de sus competencias? ¿Qué podría colocar acá? ¿Qué podría colocar? ¿Cuáles son los niveles de desarrollo de sus competencias? O sea, a ver, se me ocurre que un 50% están en el nivel, no sé, a ver, ayúdenme ustedes. ¿Cuáles son los niveles de desarrollo de sus competencias? Inicio, proceso, no sé, eso ya de acuerdo al análisis que hayan encontrado en el diagnóstico de su PI. Por eso es que es muy importante esa revisión. De ahí yo voy a ir sacando qué es lo que necesito, ¿no? Ahora, ¿en qué competencias presentan mayores dificultades por grado, ciclo
o nivel u otra forma de organización y de qué tipo son esas dificultades. ¿A qué razón o razones se atribuyen dicha situación? Inicio proceso logrado y destacado. Gracias, Suraya, pero acá nosotros tendríamos, al ser un análisis, se supone que en mi PI yo ya lo tengo desagregado, ¿no? Entonces yo podría poner acá directamente cuál es la realidad de mi institución para yo poder poner inicio, proceso, logrado o destacado, ¿no? Eso ya depende. Y las cantidades, incluso cuántos se encuentran en inicio, cuántos se encuentran en proceso, en qué grado hay mayor cantidad de estudiantes en inicio, qué sé yo, ya eso dependiendo cómo deseo que mi institución tenga avance en los mejores niveles, ¿no? ¿A qué razón o razones se atribuye dicha situación? ¿Cuál o cuál es la lengua materna de los estudiantes? Miren, ve, acá tendría que ir lo que la experiencia que tuve, ¿no? De esa maestra, que nunca me voy a olvidar que como país no estábamos pensando en las regiones, ¿no? De repente, estudiantes, en su mayoría, quechua hablantes. Y ahora, esto no es propiamente propio de las regiones, ¿ah? Yo recuerdo que en la UGEL 2 había una institución que estaba, creo que por Los Olivos, donde un gran porcentaje de chicos venían de Huancavelica, venían de Ayacucho y eran quechua hablantes. Y se tuvo que contratar incluso una maestra para que pueda trabajar con ellos de la misma lengua porque los chicos no avanzaban, ¿no? Entonces, eso también tengo que tener cuidado, no simplemente trabajar con lo general, tengo que ver también lo específico. No sé si alguno tenga una experiencia que nos comparta sobre la lengua materna. Nuestro país es tan multilingüe. No sé si alguien tenga alguna experiencia rica para compartirnos y los cuidados que debemos tener al elaborar nuestros instrumentos de gestión. A ver, ¿algún colega puede abrir su micrófono o de repente escribir en el chat? Ya, entonces es importante tener en cuenta la lengua materna de nuestros estudiantes. Hay que respetarla y valorarla sobre todo, ¿no? Ahora, ¿qué otra pregunta también tenemos que tener en cuenta? Acá alguien nos está contando, a ver. Ah, dice que no se le permite activar el micro, Lili, por favor, ayúdeme con Ruth. Ruth, Ahorita le ¿quiere voy a hablar? activar. Ya, gracias, Lili. Ruth, adelante. Ya, ahora sí. Maestra, mire, cuando nosotros hablamos sobre, en ese caso, sobre la lengua materna, justamente el tema de poder hacer el soporte en los estudiantes es cuando se presenta una situación, ¿no? Sabemos que cada niño cuando viene de un hogar viene con una formación de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su contexto y a la socialización donde ellos se encuentran. Entonces, desde ahí partimos, ¿no? Muchas veces cuando los niños se integran en ese caso, al nuevo inicio del año escolar, no sabemos con qué otros niños se van a relacionar ellos, ¿no? Da el caso justamente en Huancavelica, en una institución educativa, el docente estaba haciendo su clase y de pronto hace un dibujo, ¿no? De un animalito y entonces la niña bien entusiasmada, ¿no? Entusiasmada, ella agarra, levanta la mano, dice, yo sé, profesor, yo sé qué cosa es ese animal, dice. A ver, ¿qué animal es? Entonces la niña dice, pues no, esa es la oveja, dice, sí. ¿Esa es la oveja? No, el oveja, dijo. Ese es el oveja, dijo, sí. ¿El oveja?
Y entonces un niño se empezó a reír y dijo, no, así no se dice, eso no es el oveja, eso se llama la oveja. Y entonces agarra, lo que hizo el profesor fue lo que hizo, o sea, yo agarré, como estaba mirando detrás, yo agarré, empecé a aplaudir porque la niña empezó a participar, pues, ¿no? Claro. Entonces, el profesor agarró, yo también le digo que siga aplaudiendo porque los otros niños le estaban haciendo como una especie de bullying. Entonces lo que hicimos fue, luego ya el maestro, cuando me dijo, maestro, pero ¿por qué tengo que aplaudir? La niña se equivocó. No se equivocó. Le estamos dando una forma de que ella se sienta segura de que puede hablar con su lenguaje, porque es una niña quechohablante y su cultura viene con ese tipo de lenguaje, su lengua materna. Entonces, si nosotros no respetamos su lengua materna, estamos perdiendo que ese niño sea un niño seguro y competente, ¿no? Entonces, nunca más va a volver a participar y ese niño se va a convertir en un niño, eh, como le digo, ¿no? Opaco, no va a participar, nunca más va a volver a hacer ninguna intervención, entonces, y así se va a ir sumando, ¿no? ¿Por qué? Por la vergüenza de equivocarse desde su propia lengua materna. Entonces, eso es lo que hemos hecho, tratar de fortalecer y decirle muy bien, pero en el trayecto ya el maestro dijo, claro, muy bien. Entonces aquí hay diferentes animalitos como la oveja, ¿no? Entonces ya ella Claro. escuchó la corrección, pero nunca se le hizo la corrección en ese momento, sino ya el maestro con las palabras como corresponde los hizo. Bueno, entonces eso también es una forma de poder afianzar en los maestros de que los chicos pueden decir diferentes situaciones, ¿no? Como digo, hacer el bullying, pero el maestro fue aplaudir su participación. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, de que todos los niños de su propio lenguaje traten de intervenir. Perfecto, Ruth. Gracias por compartir esta experiencia, pero sucede y tenemos que tener mucho cuidado con estos niños que muchas veces su autoestima es muy baja. Entonces tenemos que considerarlo, ¿ya? Entonces, gracias por compartirlo. Ahora, ¿cuáles son los saberes previos a los estudiantes y sus familias? Esto también tenemos que tener en cuenta en nuestra institución. Quiero que me escriban en el chat qué saberes previos conocen ustedes de sus estudiantes o de sus familias. Por ejemplo, yo les cuento que en mi aula tenía una estudiante que tejía muy bien, incluso ganó el concurso. Entonces, ese saber previo que ya lo traía de la abuelita, de sus familias, y incluso le di un espacio dentro de las horas de clase para que ella teja y enseñe a sus compañeritas a tejer. Fue un éxito, fue un éxito. Entonces, ¿cuáles son los saberes previos que ustedes conocen? Por ejemplo, yo les comparto uno, ¿no? El conocimiento de las plantas medicinales. ¿Se han detenido ustedes a ver si alguno de sus estudiantes lo maneja o no lo maneja? ¿O qué otro saber tiene? Escríbanme en el chat de repente qué saberes previos tienen los estudiantes y su familia. Todo estudiante tiene un saber previo y a veces no lo tomamos en cuenta porque pensemos que nosotros tenemos la última palabra. En pastelería, claro, también sucede porque muchos, en pastelería, muchos padres de familias es su medio para mantener a sus hijos, ¿no? Y ellos ya lo conocen empíricamente, ya lo conocen. Platos de su localidad, carpintería y de costura tiene bastante. Sí, eso también de verdad. En costura tuvimos un caso de una estudiante que nunca había ido al colegio, con la justa si tenía algunos de primaria, y había creado ropa para animalitos. Y vayan a ver qué bonitos diseños tenía. Ulises nos dice platos de su localidad. Perfecto. Mira, entonces, ¿y eso lo consideramos o no lo consideramos al elaborar nuestro proyecto curricular? ¿Lo tenemos en cuenta en nuestro PI de repente? Miren, qué bonito saber que nuestros estudiantes ya tienen saberes previos y sus familias también. Y esto lo podíamos integrar en la parte pedagógica, no a trabajar
aisladamente, solo conocimiento, porque va a suceder lo que vimos en el video. Qué bien aprendió mecánicamente y no lo puede aplicar. En cambio, si yo sé que este estudiante sabe carpintería, puedo poner un día ejemplos de cómo utilizar la madera, la medida en la madera. Tengo estudiantes varones que tienen conocimiento en costura y quieren tener su empresa. Y hay que orientarlos a que tengan su empresa, Suray. Hay que darle las pautas. Hay que ir inclinando. Nuestra generación ahora ya no es tanto profesionales como era en nuestra época, que teníamos que ser médico, ingeniero, profesores. No, ahora la parte técnica es la más rica. Y vayan a ver en el extranjero cómo se valora el área técnica. Y nosotros acá la menospreciamos, ¿no? Entonces, si quiere tener su empresa, llámese de carpintería, hay que irlo orientando, hay que irlo destacando lo que ellos ya saben, lo que ellos han aprendido empíricamente con los saberes previos de su familia, de sus abuelitos, de sus padres, para irlo perfeccionando nosotros en la escuela y hacerlos realmente competentes. Ahora, situación real al desarrollo socioafectivo y cognitivo de los estudiantes. Esta parte que está considerada en el PCI, ¿a qué compromiso de gestión corresponde? ¿A qué compromiso de gestión corresponde? Situación con relación al desarrollo socioafectivo y cognitivo de los estudiantes. ¿A qué compromiso de gestión escolar corresponde? Número y nombre. Acuérdense que es evaluación permanente. ¿Eh? 5, bien Ulises, ¿quién más me dice? Y el nombre, a ver, póngame el nombre. ¿Cómo se llama ese compromiso? Recuerden que van a tener una evaluación, ¿no? ¿Cómo se llama ese compromiso 5? Yo los felicito, ya saben que son 5 compromisos. 2 de resultados, 3 de condiciones. Y bien, esta situación de desarrollo afectivo, socioemocional, del bienestar, ¿no? Del bienestar socioemocional. Bien, Ulises. Entonces, acá hay otra respuesta. Acá hay otra respuesta. User nos dice, quinto compromiso, gestión del bienestar. Perfecto. Entonces, ¿qué habilidades socioemocionales han desarrollado de forma satisfactoria los estudiantes? ¿Qué podríamos colocar? A ver, escríbanme en el chat. ¿Qué podría colocar acá en función de lo que han trabajado mis estudiantes? ¿Cómo podría completarlo? ¿Qué habilidades socioemocionales han desarrollado de forma satisfactoria los estudiantes? ¿Qué habilidad socioemocional podría decir que podrían haber desarrollado? Mencióname una habilidad socioemocional. A ver, y esto no es que solamente el tutor lo tiene que saber, ¿eh? Todos los docentes, porque todos somos tutores. La empatía, perfecto. Entonces yo puedo colocar acá el 90% de estudiantes han desarrollado la empatía. Qué bonito que me haya preocupado porque mis estudiantes sean empáticos. ¿Listo? Ya, ¿qué más? A ver, acá tengo otra respuesta. Conciencia social, autocuidado, tolerancia. Perfecto. Conciencia social, autocuidado, tolerancia. Y eso se supone que yo lo he visto ya de acuerdo a mi diagnóstico. El autocuidado es muy importante también, ¿eh? En esta época donde los estudiantes, hombre y mujer, tienen que cuidarse, ¿no? Saber cuándo hay peligro, el comportamiento. Un comportamiento adecuado en todo momento, ¿no? Ahora, si yo me doy cuenta que, perfecto, el autoconcepto también es muy importante. El autoconcepto. Ahora, si yo me doy cuenta que mis estudiantes
han desarrollado de forma satisfactoria estas habilidades socioemocionales? ¿Qué habilidades requieren acompañamiento? A ver, ustedes, maestros, ¿han descubierto ya qué habilidades socioemocionales requieren comportamiento? Requieren, disculpen, acompañamiento, es de que requieren mayor atención. ¿Qué habilidades podría colocar que requieren mayor atención? La autoestima, perfecto. Si yo no pongo atención en la autoestima de mis estudiantes, voy a tener estudiantes que no sean exitosos. La confianza en qué pueden hacer y que sí pueden. Entonces, de repente necesito mayor acompañamiento en esas habilidades socioemocionales. En la resiliencia. Perfecto. Miren qué bonito con ustedes se puede armar este cuadro. En la resiliencia. En las técnicas de estudio también, porque si yo no tengo una buena técnica de estudio, tampoco voy a tener una buena autoestima ni confianza en mí mismo, ¿no? Entonces tengo que acompañarlo de repente en estos aspectos, pero también tengo que descubrir, determinar qué factores de riesgo se encuentran en un alto nivel. ¿Qué factores de riesgo se encuentran en un alto nivel? La toma de decisión. ¿Qué factores? Acá lo voy a compartir. Esto luego se los voy a compartir también, porque el que les he puesto está en blanco. Factores de toma de decisiones. Toma de decisión. Acá me habían compartido toma de decisión. Muy bien a todos los que están participando. Ahora, ¿qué factores de riesgo se encuentran en un alto nivel? ¿Han encontrado ustedes factores de riesgo en sus instituciones? ¿Hay factores de riesgo? ¿Podrían describir alguna? ¿O no existen factores de riesgo? Y dice todavía, ¿qué factores se encuentran en un nivel alto? ¿Qué factores de riesgo se encuentran en un nivel alto? La depresión, perfecto. La depresión es lamentablemente un mal actual que nos está agobiando y desde niños, lamentablemente ya tienen, gracias Ulises, Sureya también nos dice, perfecto, esta depresión, pero también un análisis, no, un análisis que no está acompañado, ¿no? De las redes sociales donde publican todo lo que, y luego les están haciendo bullying también por las redes sociales, ¿no? La adicción al celular, el estrés, ¿no? El estrés que te trae también esa depresión, ¿no? Adicción al celular. Yo el otro día me quedé increíblemente, yo tengo dos nietas de 3 años mellizas y su papá les prohíbe el uso del celular. Pueden ver 10 minutos, creo. Dice, ay, pero qué exagerado. El otro día las llevamos al médico y una señora, justo una niña de 3 años, le había dado el celular para que no haga bulla. En eso la llaman a la niña la atención, la mamá le quita el celular y Dios mío, hizo un berrinche que ni se imaginan, tiró todo, empezó a gritar. Si esa niña ya estaba adicta al celular. Y miren, 3 años, 4 o 5 años, ¿qué va a hacer con esa criatura, no? Entonces, es un factor de riesgo en nivel alto que lamentablemente tenemos que tenerlo en cuenta para poder atender a nuestros estudiantes, porque es un mal que está presente actualmente, ¿no? La ansiedad es reforzada con Nelly, eso también se está presentando ahora, ¿no? Quieren estar prendidos del celular y eso les causa ansiedad. Sí, tienes razón. También nos dice, Ruth también nos dice, falta de presencia de los padres. Sí, entonces el papá es reemplazado por el abuelo o por a veces personas extrañas, ¿no?
falta de presencia de los padres de familia. Entonces, estos son los factores de riesgo en un alto nivel que han encontrado ustedes en sus instituciones. Pero a la vez también factores de protección podemos trabajar con los estudiantes y sus familias. ¿Con qué otra fuente de información contamos para conocer el estado? A ver, esta me gusta. ¿Con qué otra fuente de información contamos para conocer el estado socioemocional de los estudiantes? ¿Con qué otra puedo contar? A ver. ¿Quién me da una respuesta? ¿Qué otra fuente de información? Solamente observar. Lo primero sería observar, ¿no? Observar al estudiante, pero también hay fuentes de información. ¿Cómo me puede dar, dónde salen esas fuentes de información para conocer el estado socioemocional de los estudiantes? Los kits de evaluación, ¿ya? ¿Qué más? Y el kit de evaluación me va dando me dicen los kits de evaluación. A ver. Nelly me dice aquí, Ulises me dice la ficha socioemocional. ¿Quién aplica esta ficha socioemocional? ¿Quién aplica esta ficha socioemocional? Ulises, el tutor, ¿no? Es el tutor. Pero también todos los docentes somos tutores y todos deberíamos de conocer, Edgar me dice los docentes, ¿no? Porque, ¿cómo me doy cuenta del estado socioemocional que tiene mi estudiante y que está con baja autoestima, con estrés, con depresión, etcétera? Tengo que ir determinando, ¿no? Acá también Ruth nos dice una entrevista a los padres, ¿no? También tengo que ver qué fuentes de información me van a ayudar en entrevistas entonces a conocer el estado socioemocional de los estudiantes, pero también qué dificultades de aprendizaje encontramos en los estudiantes, qué estrategia ponen en práctica los estudiantes para aprender. Todo eso yo debo de conocerlo, pero también tengo que conocer qué barreras educativas tienen mis estudiantes de accesibilidad, barreras actitudinales y barreras curriculares y didácticas, barreras organizacionales. También tengo que conocer qué factores del contexto inciden en el aprendizaje de los estudiantes. Pueden ser principales factores favorables o problemas de contexto, ¿no? Por ejemplo, el ruido. Por ejemplo, ahorita el ruido para mí es un problema desfavorable, ¿no? Pero también puede haber factores favorables. De repente hay cerca una parroquia, un centro, un instituto, un centro de gimnasio para hacer talleres, ¿no? Tengo que descubrir dentro de mi contexto qué me puede ayudar favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Dinámica de participación estudiantil. Acciones desarrolladas para el fortalecer la propuesta pedagógica y de gestión. ¿Qué acciones puedo fortalecer para desarrollar esta propuesta? Acciones desarrolladas para promover los espacios de participación y representación estudiantil. También que tengo que ver qué principales factores ayudan a la interrupción de estudios. Si yo, institución educativa, no evalúo que empiezo matriculando 200 estudiantes, a mitad de año hay 150 y culmino con 100, no estoy haciendo una buena gestión. Yo tengo que ver qué factores obligan a que mis estudiantes interrumpan los estudios. Hay diversos factores, aquí les han colocado algunos, pero ustedes tienen que ver cuáles pertenecen a su institución y tengo que analizar y ver cómo resolverlo, ¿no? Por ejemplo, acá les plantean precaria situación económica de las familias, limitadas expectativas sobre la educación, escaso apoyo familiar en el proceso educativo, violencia escolar, intrafamiliar y social, dificultades para mantener comunicación con el estudiante y su familia, condiciones de vulnerabilidad asociadas a condición de discapacidad. Este chico tiene parálisis y nadie lo puede llevar al colegio, lo llevaba la mamá empezó a trabajar y ya no hay quien lo lleve. Y lógicamente va a faltar a la institución. Entonces tengo que ver de qué manera lo apoyo. De repente le llevo el material al colegio
O si soy más solidaria, voy más temprano, primero lo recojo a él, lo llevo a la institución y luego me doy un tiempito de repente o alguien de la institución llevarlo a su hogar. Entonces, tengo que conocer esos factores para ver de qué manera lo resolvemos, ¿no? El estado de salud también es muy importante, problemas de aprendizaje, brechas de género, embarazo. Hay mucho embarazo juvenil y no lo conocemos, pero ¿cómo podemos apoyar a los estudiantes, ¿no? Y el paso 3 es incluir la información más relevante en el PCI, ¿no? Y ahí nos hablan de lo que debemos considerar los anexos. Entonces, este diagnóstico, esta matriz está también en su claro, ahorita con ustedes la hemos desarrollado, si ustedes gustan, complétenla porque es importante que tengamos un diagnóstico claro de nuestra institución para poder ayudar a nuestros estudiantes, ¿no? Miren, por ejemplo, acá la dinámica de participación estudiantil, muchas veces solamente el maestro, voy a hacer una feria, y ahí queda, ¿no? Pero de repente con más ideas podemos tener otros espacios de participación y representación estudiantil. Por ejemplo, ahorita con ustedes que son maestros innovadores, ¿qué podríamos plantear de acuerdo a lo que conocen ustedes a sus estudiantes? ¿Qué acciones podríamos desarrollar para promover espacios de participación y representación estudiantil? Definitivamente las ferias escolares es lo más común, es lo tradicional, que siempre se hace. ¿Qué otro espacio podrían tener mis estudiantes? ¿Dónde puedo llevarlos? ¿Dónde puedo hacer que ellos participen? Que ellos representen a la institución. Noticiero escolar, qué bonita, me encantó. Me encantó quien ha dicho noticiero escolar. Suray, Poma. Ruth dice los concursos, Edgar dice los proyectos. Perfecto. Los concursos de emprendedores. Exacto, porque tenemos que ser, el estudiante no puede estar encerrado. Yo conocí un colega que creó un noticiero con sus estudiantes. Hizo una radio escolar dentro y tenía un espacio donde los chicos tenían que crear las noticias, hacer su periódico mural del noticiero, y luego esto lo dejó ya institucionalizado y era la voz de la institución, ¿no? Y eso se puede hacer, no es difícil. Claro, pueden entrevistar a los padres, incluso un día llevaron autoridades y me acuerdo que me entrevistaron, por eso me enteré de esa radio que había hecho, proyectos, bien, concursos de emprendedores, perfecto. ¿Qué más podría ser? Proyectos sobre sus necesidades, de sus necesidades e intereses, perfecto. Gracias, Ruth. Y esto yo sola, no, toda mi institución, compartimos de repente en la hora colegiada y lo hacemos más rico, con mejores miras para que todos los estudiantes participen, ¿no? Entonces, gracias a los docentes que han compartido, mire, estas acciones, y no me quedo solamente con la feria, nada más, todos los años lo mismo. No, puedo hacer otras cosas diferentes. Esto de los proyectos también es muy importante. Ustedes, docentes innovadores, ahora se trabaja ya por proyectos. No, yo soy matemática, solamente dicto matemática. No, ahora todo es integrado. Si yo hago, por ejemplo, los llevo a visitas, también me olvidaba de acá, visitas, podemos hacer visitas a las instituciones, al mercado incluso. Si yo hago una visita al mercado, estoy trabajando matemática porque veo el costo de producto, estoy trabajando el cuidado de las frutas, cuidado de los alimentos, estoy trabajando comunicación, visita los asilos, qué bonito, Janet, visita los asilos, y ahí voy a los valores, ¿no? De mis estudiantes. Pero claro, siempre con cuidado, ¿no? Siempre viendo a mis estudiantes y encargándoles qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. Entonces, estas actividades yo las puedo planificar, las puedo hacer pedagógicas, incluirlas en mi PCI,
relacionándolo con alguna competencia de mi diseño, de mi proyecto educativo, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, hasta ahí porque ya nos quedan 3 minutos. Si hay alguna pregunta, este material se lo voy a pasar, lo voy a guardar ahorita y se lo voy a pasar a Lili para que lo comparta. Eh, no sé, hasta ahí la entrevista, visita a los asilos, proyecto, concurso de emprendedores. Sí, el concurso de emprendedores también es muy importante realizarlo, sobre todo que nuestros chicos actualmente vienen ya de experiencia, ¿no? Maestra, por ejemplo, en Abancay, nos dice Ruth, se estaba desapareciendo sus tallarines tradicionales. Sí los llegué a conocer, Ruth. Llegué a conocer esos fideos tradicionales. Y la maestra realizó un proyecto donde los niños han ido trabajando en cada sesión ese proyecto y ahora son ellos expertos panificadores. Perfecto. Qué importante, Ruth, lo que nos comparte, porque así también vamos perdiendo algunas cosas que vienen de esos conocimientos ancestrales, de esos saberes previos que no los valoramos. Y qué bueno que tu institución hayan valorado esto de los tallarines tradicionales, porque yo los llegué a conocer y qué pena que estaba desapareciendo, pero tu institución lo está rescatando. Y de igual manera pueden hacer en diferentes lugares y en diferentes situaciones, ¿no? Crianza de animales, etcétera, etcétera. Y eso incluirlo en mi proyecto curricular que tiene que ser más rico, más contextualizado, más abierto, más flexible, más real a la situación que requieren mis estudiantes. ¿Ya? De esta manera estamos culminando, ¿no? Estas acciones de ahora. Se supone, claro, gracias Ulises, se supone que hay actividades en el plan anual que yo lo tengo que eh, poner un cronograma y se van a llevar a cabo, pero el PSI es lo netamente pedagógico y lo socioemocional no escapa a lo pedagógico. Por eso es que te habla del compromiso 2, 4 y 5. Tienen que estar desarrollados en el PSI, ¿ya? Eso hay que tener mucho cuidado y el PSI es lo que tú vas a desagrar de tu propuesta pedagógica que está planteada en tu PI, ¿ya? Gracias más bien por las preguntas. Espero haber aportado en algo a, a mejorar estos instrumentos de gestión que tienen que ser más ricos, más innovadores, más útiles para la gestión, ¿no? Gracias más bien a ustedes. Gracias a cada uno de ustedes. Y gracias a Edurret por invitarme a participar. Muy bien, profesora, muchísimas gracias de parte de Durred por habernos acompañado durante estas sesiones. Igualmente agradecerles a todos los participantes, igualmente invitarlos a encender sus camaritas, por favor, para tomarnos una foto con la docente, que quede como evidencia que hemos estado en esta clase el día de hoy. Y para conocerlos también un poquito. Supe que estaba uno de mis mejores amigos también por acá, Carlitos, que no sé si hoy día estará. A ver, ya habría Sí, visto. a ver, por favor, ¿quién más se une? A ver, Rosa, Juan, Angie, Judith, Erika, Miriam, Carmen. A ver, ¿quién más? Erika, Mariani, Elizabeth, Angie. Ahí está Ulises, yo te vi, Ulises. Muy buenas tus participaciones. Bien, Suray, estamos Jaimito, Mary. participantes que nos encontramos, nos tomamos la foto a la cuenta de 3. 1, 2, 3, nos tomamos la foto. Bien, muchísimas gracias antes. Muchas gracias, profesora, de parte de Durred. Que No, tengan una gracias a bonita usted. tarde. Gracias y deseándoles un exitoso año 2026. Muchas gracias y bendiciones Igualmente, a Miss. cada uno de ustedes. Buenas tardes con todos, un bonito fin de semana. Cuídense.